Bueno, para hoy les traigo un tema. Bueno, todos los temas ya los conocéis, no voy a traer nada nuevo, pero sí refrescar la memoria y como lo que estamos hablando hoy son temas, sí, que se conocen, temas viejos, pero siempre encontramos algo nuevo porque tú nos abres, Señor, el entendimiento. Y vamos a hablar de la paciencia. Vamos a hablar de la paciencia. Y el versículo es Apocalipsis 14:12, el mensaje de los tres ángeles, conocido, reconocido y conocidísimo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Fíjate, la paciencia lo pone en primer lugar y no explica mucho, pero aquí está claro, claro, clarito, clarísimo. Que si no hay paciencia, no estás allí. ¿No estás allí dónde? Es evidente, porque es el mensaje de los tres ángeles. No estás dentro del Evangelio, porque el Evangelio, ¿cuántos son? ¿Tres evangelios? Cada profeta un evangelio. No, baja el ángel del cielo, dice, baja el ángel que tiene, y vi volar otro ángel por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno. Él, no los. El Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La paciencia no la podemos desgranar así. Es otro evangelio. No. Dentro del evangelio hay muchos temas. El amor, la fe, la esperanza. Hay muchísimos temas, la oración, y suma y sigue, la iglesia, la santificación. Uy, temas, temas, temas. ¿Cuántos evangelios? Uno. El profeta Isaías dice, a la ley y al testimonio. El que no obrare conforme a esto es que no le ha amanecido. ¿Qué ley? ¿Qué testimonio? Y no te lo voy a explicar. La ley es la ley de Dios, la que escribió con su dedo. Esa es la ley, los 10 mandamientos. No es la ley de Moisés. La escribió Dios, la dictó Dios. No se la dictó a Moisés, a nadie, no. A las tablas de piedra, ahí las puso. Es la ley de Dios, eterna. Ahí lo dije, lo acabo de decir, que tiene, el ángel tiene el evangelio eterno. Esto es eterno. Estaba en el cielo, por eso pecó Satanás. Y no nos vamos a desviar. Aquí ahora vemos que un tema del evangelio es la paciencia. Y sin la paciencia, así lo pone y lo deja ver muy claro en los evangelios, la Biblia, que sin la paciencia no hay cielo para nosotros. Vamos a hablar claro, clarito, claro. Yo lo veo así. Y vamos a mirarlo, vamos a desgranarlo un poquito, vamos a mirarlo de otra parte, de otra manera. Voy a leer Efesios capítulo 4 y los siguientes versículos. Con toda, eh, perdón, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y tengo otro versículo, el versículo del capítulo 4 al 26. Airaros,
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí me voy a detener un momento porque una historia personal. Nos íbamos a casar, mi esposa y yo estaba en una ciudad en Córdoba y ella en Buenos Aires, 1000 y pocos kilómetros de distancia. Entonces, algún fin de semana que otro, iba a visitarla una vez cada 2 meses o cada mes, depende, porque claro, tenía que trabajar, tenía trabajo. Estaba edificando la casa para los dos. Y esto no era poca cosa. Entonces, los domingos levantaba la casa con ayuda de algún hermano, algún vecino. Bueno, cosas como se hace allí. Pero ya faltaban pocos días para la boda, llego a visitar a la novia y el suegro nos dice, vengan que tengo que hablar con vosotros. Bueno, ¿qué habremos hecho mal? No, 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 nada de eso. Les voy a hacer un regalo. Ah, qué lindo. ¿Qué regalo va a ser ese? No. Bueno, ya tendréis regalo después de regalo de boda de las dos familias, pero no, no, este es un regalo así espiritual. Y me lee este versículo, que bueno, como yo lo sabía de memoria, airaros, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y qué casualidad, viene mi novia a visitarme a mi casa con su madre, claro, porque entonces, uy, esto de que la chica viaje sola, no, nada de eso. Entonces no. Y viene a casa y mi padre, lo mismo que el suegro. Vengan chicos, que tengo un regalo para vosotros. Y yo, "Ay, mi padre va a hacer un regalo lindo". No, dice, Primera Corintios 13. Digo, papá, eso es el amor, ¿no? Sí. Dice, pero hacerle caso a Dios. Que ese es el verdadero amor, es el amor que dura, es el amor de Dios, que si está en vuestro hogar, os irá bien. Y le hicimos caso a los dos. Sí, y nos fue bien, claro. Y fue hasta que, como dijo el pastor, que la muerte os separe. Y doy gracias a Dios por ello y por esta bendición de Dios. Bueno, 44 años juntos no han sido pocos. No, no han sido pocos. Y ella ya sufría, 17 años menos válida, ya pedía a ella el descanso. Y Dios se lo concedió, sí, sin sufrimiento alguno. Se acostó a dormir y ya no despertó, ya no despertó. Un derrame cerebral y se quedó como un pajarito allí. En su inmenso amor, el Señor dijo, ya sufrió bastante, ya compró bastante oro y la llevó al descanso sin sufrir. Y bueno, eso es para que los mayores y los jóvenes hagáis caso a Dios o hagamos caso a Dios. Yo ya es pasado para mí, pero yo hice caso a Dios y os invito a que hagáis lo mismo, porque veréis si leemos Gálatas 5, nos vamos a Gálatas 5, a ver, encontramos cosas lindas y cosas feas.
Estoy perdido. Aquí. Nos dice, nos habla Gálatas 5 en primer lugar de las obras, los frutos de la carne, porque dice en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y luego el versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu, lo sabéis de memoria, pero vamos a leerlo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero yo me quedo en la paciencia, que es el tema de hoy. Paciencia. Pero leímos los frutos de la carne. Veréis, si no está la paciencia, ese hueco no queda vacío. No, no puede estar vacío. Si no hay paciencia, hay otra cosa. Y será una de esas que leímos al principio. ¿Cuál? No sé. No importa. A lo mejor la ira. O vete a saber. No importa qué. Pero el caso que si no está la paciencia, hay otra cosa. Ese lugar no queda vacío. No sé si me estáis entendiendo, porque los frutos del Espíritu es una cosa, es es una parte importante del Evangelio, no la puedes separar. Y si no ha fructificado en ti, mi querido hermano, y en mí, claro, yo he peleado con esto conmigo mismo, tremendo, mi pelea conmigo mismo. No, no te voy a mentir, claro. Hay otra cosa, que suele ser los malos modos, eh, la, esto que leímos, eh, la, bueno, se me ha ido ahora. Eso, la falta de paciencia que viene, puede ser la ira, puede ser, ponle todos los nombres que quieras. Pero yo sí he visto gente, padres, hijos, matrimonios, tirándose cosas, platos y lo que encuentran en la mano, sí, a veces almohadones, bueno, eso no sería nada, pero están airados. Y cuando estás airado, ¿qué te pasa? Eres capaz de matar a alguien que amas. Sí, porque estás airado y ya no eres tú, es el enemigo que está dentro de ti. Y ya ese no es un fruto del espíritu. No, el espíritu ahí se ha ido, no está porque has caído en la ira. ¿Por qué? Por la falta de paciencia. Ese es el principio. Pero te lleva a cosas peores. Y puede ser, ponle todos los nombres que quieras. Envidias, puede ser. Celos, pueden ser. Infinidad de cosas. Aquí lo nombra los frutos de la carne. ¿Eh? La paciencia tiene que estar ahí, porque es uno de los frutos del Espíritu. Y si no está, lo va a ocupar ese lugar otro, otro.
pero que no va a ser bueno. No sé si me estoy explicando. A ver si soy capaz de explicar esto claro, clarito, claro. A la ley el testimonio, dijo el profeta Isaías. Y si no obraren conforme a esto es que no le ha amanecido. Y yo te digo, si no le ha amanecido, ¿qué es? Estás en la noche, estás en la oscuridad, estás en tiniebla. Y si estás en tinieblas, ¿con quién estás? Con el príncipe de las tinieblas, hermano. Mira por dónde derivo a decirte, mira una cosa, si no tienes paciencia, estás con el diablo. Te lo puedo poner más claro, más claro no te lo puedo poner. Ejercita la virtud de la paciencia o estás con el diablo. No te lo puedo poner más claro, pero no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Yo te estoy haciendo razonar, desgranar el mensaje de la Biblia. Claro, clarito, claro. Es un fruto del Espíritu, sagrado, santo, fruto del Espíritu. Si no lo tienes, has de ejercitarlo. Pero si no lo tienes, hay otra cosa en su lugar. Una de estas que leímos al principio. Y verás, en Latinoamérica, no sé hoy cómo será, cuando yo era niño era costumbre de castigar y castigar duro a los niños. Pegarles con el cinturón, pegarles con una correa, con un lazo me pegaba mi padre. No, 2 veces me pegó, pero me dejó de cama, por días, sí, porque era un lazo, y eso tenía 20 vueltas, y cada vez que me pegaba con el lazo eran 20 veces. Y después me explica, hijo mío, los padres que castigamos a nuestros hijos es porque lo amamos. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuánto amor hay en un puño? ¿Cuánto amor hay en un puño? Eso es paciencia. Estás faltando a la palabra de Dios, te la estás saltando a la torera como se te da la gana. Y después dice, porque yo te amo, te enderezo. No, hermano, no es así. Yo no lo veo así. El amor no es ese. El amor a los que se llegan a ti, sobre todo un niño. Nosotros después de leer los libros de la hermana Juay con mi esposa acordamos no castigar nunca jamás a los niños, pero no castigar de ninguna de las maneras. Hijo mío, papá y mamá te quieren tanto que no te van a castigar nunca. No necesitas mentirnos, porque ya te hemos perdonado antes de que hagas la travesura. Ariel, tú estás loco. ¿Quién educa a un niño así? Pues yo eduqué a mis hijos así y no fue bien. Verás, el niño que es educado a golpes es un niño rebelde. ¿Qué hice yo? Ah, amigo, terminé mis estudios y me largué de mi casa. Así fue, a trabajar por ahí, lejos de mi casa. En la obra, claro, yo soy de la obra, como dije muchas veces. Ay, me fui a 150 kilómetros a una obra a trabajar allí. Lejos. Ah, no, no me peleé con la familia. Yo no les dije nada, pero me alejé de la familia.
Yo no quería más castigos, porque con 16 años aún me pueden castigar todavía. No, pedí permiso a mis padres para irme y me dieron permiso y me fui. Provocas la rebeldía en el niño. Y eso te lo dirá cualquier psicólogo. No, yo no soy psicólogo, pero he hablado con psicólogos y ellos te lo dicen clarito. El maltrato provoca rebeldía, pero además provoca que él también va a ser un maltratador. Y es una cadena que no tiene fin. Fíjate lo que estás haciendo, castigando a tus hijos. Y me dice mi padre, porque te quiero, te castigo. No, hermano, no acepto esto. No lo he aceptado y no lo acepto y me rebelo contra ello. Y hoy vengo a decirte, no castigues a tus hijos, respeta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los que te rodean, respeto. Y aunque no seas cristiano, es lo mismo. Necesitas respeto para una buena convivencia. Y cuando no hay respeto, la convivencia es un infierno. ¿Y cómo, Ariel, te obedecían tus hijos? Pues simplemente hay dos maneras de que obedece el niño, por amor o por temor. Así de simple, porque yo lo quiero y le demuestro mi amor y él me quiere y me demuestra su amor y entonces va junto la obediencia. Que el niño va a hacer lo que quiere, no. Yo nunca dije eso, no lo diré nunca, pero al niño se le explica, se le enseña. Hay un libro de la señora White que dice la instrucción del niño, no dice educación, no, instrucción, has de instruirlo. Moisés estuvo solo 7 años, bueno, así, 7 años con su madre, fijaros. Y él no se olvidó nunca de Dios. Estuvo en palacio, pero de Dios no se olvidó. Sí, falló, mató a alguien. Bueno, sí. También tuvo la influencia de palacio, claro. Pero mató a ese alguien por su pueblo. Ah, amaba a su pueblo. Sí, era pecado, sí. Pero pecó por amor, fíjate. Y yo hoy vengo a decirte, mira, no hay amor en un puño. No, no lo hay. No me puedes justificar amor en un puño. No me lo puede justificar nadie. Y al niño cuando lo educas en el amor de Cristo, conoce el amor de Cristo, el amor de sus padres. No quiere defraudar a sus padres. Íbamos a lo mejor invitado a una reunión de la iglesia, a comer juntos, o un picnic, o a una casa, o lo que sea. Y si no sabían qué hacer, si a lo mejor comer más que les gustaba algo, un postre, una tarta, y me miraban a ver si yo les decía que sí o que no. Y en la iglesia eran pues un modelo de criaturas.
Y me decían los hermanos, mucho castigarás a tus hijos. No, todo lo contrario. Jamás, jamás de los jamases le he levantado la mano a mis hijos, ni a mi esposa, claro que no, ni a nadie. ¿Soy santo? No, hermano, no me pongo de ejemplo. Te estoy explicando una situación que yo he descubierto de las Sagradas Escrituras, de la señora White. No hay amor, es un maltrato. Ahora te quito, ahora te vas y te quedas en tu cuarto por una semana. Ahora, no, no, yo hacía, ven niño. Uy, papá, otra vez toca charla. Sí, toca charla. ¿Sabes, niño? El nombre, claro, le hablaba al niño que fuese, o a los tres a veces. Uno en un banquito ahí y uno en cada rodilla, porque tengo tres, uno en cada rodilla, el otro en el banquito, generalmente el mayor en el banquito. Y mira, esto no se hace así por esto, por aquello, por lo otro. Porque a ti no te gustaría que te hicieran esto, ¿verdad? Y explicaba. Ah, al otro día o a la semana se olvidaban y volvían a las andadas. Y había que repetirlo otra vez porque son niños, son personas. No te equivoques, hermanos, son personas, chiquititas, pero son personas y olvidadizas, olvidadizas, porque son pequeños. Pero ellos van a aprender de Cristo, van a aprender de la vida, van a aprender la obediencia a los padres, sin golpes, sin maltrato, sin castigo. Que te quito la tele, que te quito el móvil, que te quito, que te quedas encerrado en tu cuarto, que esto, que aquello, que el otro, y de qué te sirve ese castigo, si ese niño lo único que va a hacer es rebelarse y cuando tenga 13 años va a ser insoportable, inaguantable en la casa, se va a poner los pelos de punta y no lo vas a poder dominar porque ya tiene personalidad. Y si tienes varios hijos, ¿y qué pasa después? Que la casa, esto es un infierno. Esa es una casa, es un infierno. ¿Y qué pasa después? Pues que ese hijo se quiere ir de la casa cuanto antes. No quiere sufrir más castigos. No quiere que le impongan nada. No, el chico tiene su carácter, su forma de pensar y tiene un albedrío, tiene derecho a elegir y no elige los golpes, los castigos. No, no elige esto, claro. Quiere librarse de esto y cuanto antes, mejor. Y se va escapado de la casa. O no, a lo mejor se queda ahí, pero no habla con los padres, no tiene trato. Para poner distancia entre el hijo, entre él y los padres. Pone una distancia, pero una distancia así que no tiene, no tiene trato. El van se encierra en su cuarto y ya está. Y procura, si es posible, llevarse la comida a comer al cuarto. Y no tiene relación familiar. ¿Por qué? Y porque se ha revelado. No quiere los maltratos de papá y mamá. Sí, los tirones y los empujones y las bofetadas que le pegan los hermanos, eso no tienen importancia.
porque son sus iguales. Y él puede devolver, y él tiene defensa, y él puede devolver los golpes. Y es su hermano, no es su padre o su madre, no es la autoridad, no, es su hermano, no tiene autoridad. Entonces no le importa un pelón de rodilla de un empujón que le ha pegado a su hermano, no, eso no le importa. Ahora vete y dale un empujón tú, aunque no se haga daño, va a llorar el niño. ¿Por qué? Porque un padre está abusando de su autoridad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, hermano? La paciencia. La paciencia. Y aquí tenemos otra situación de la paciencia. Nos dice la Sagrada Escritura, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso es paciencia. Jesús tuvo paciencia de, de Pilato al, me he liado, del sumo sacerdote a Pilato y de Pilato al sumo sacerdote y ahí estaba y le hacían de todo y él, como la profecía, como cordero, fue al matadero y no abrió su boca. Tuvo paciencia. Los primeros cristianos tuvieron paciencia, iban a la muerte y muertes horribles, que ya os hablé, los valdenses, recordar esta gente. Sabían que los mataban, pero ellos bajaban de la montaña a predicar el Evangelio a riesgo de su vida. Mira si tenían paciencia. Y yo, ¿qué voy a hacer yo? Pobre de mí. Tengo que ejercitar la paciencia. Y como es un fruto del Espíritu, no es mío, no lo tengo yo, como la fe, no, no es mío. Pero la fe sin paciencia, ¿para qué me sirve? Está claro, pero que muy claro, que he de tener todo el Evangelio en mí, todo el Evangelio en mí. Me salto algo que le pasó a los judíos. Tenían todo el Evangelio, menos el amor. Estamos lo mismo, le faltaba un fruto del Espíritu. Que le falte la paciencia o que le falte el amor es un fruto del Espíritu. En ellos no había amor. Y por eso Jesús les dijo todas las barbaridades que les dijo. Barbaridades ciertas, claro. Sepulcros blanqueados y más cosas que no vienen al caso. ¿Y qué pasó? Porque no tenían amor, Dios los desechó como pueblo. Fueron desarraigados como pueblo por falta de amor. Fíjate si es importante la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. No, no, si no hay paciencia, no, no eres santo. No, no estás con los ángeles. Y a eso vengo hoy a invitarte a esto, que es muy fácil perder la paciencia. Te lo digo por experiencia, no, yo no nací con paciencia, no, claro que no. No, 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 no.
Pero cuando veo algo o alguien que va a, ¿cómo te diré? A estropear mi paz, procuro alejarme o alejar a esa persona o esa circunstancia para no pecar, no perder la paciencia, como en todos los demás, ¿eh? Como si hay una chica bonita que te está induciendo a pecar, pues alejar a la chica o alejarte tú, pero no estés ahí, porque vas a pecar, no permanezcas ahí. Pues esto es igual, hay que alejar las cosas. El exceso de trabajo, trabaja, 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 trabaja. Estás agotado. ¿Y con el agotamiento qué viene? Pues que no tienes paciencia, claro. No, estás agotado, estás súper cansado. Vienes a casa y lo único que quieres es comer y descansar. No, que ni me hable. Basta el día su afán, dice Dios. Por algo, por algo lo dice. Basta el día su afán. Trabaja 8 horas. Algún día toca trabajar más bien, pero no vengas todos los días agotado. No vengas a casa en esas circunstancias. Sí, yo en una época no dormía casi. 20 meses que estuve para pagar mi casa y dormía 6 horas nada más. 4 horas dormía acostado en mi casa, en mi cama, y una en el colectivo, el autobús, como le quieras llamar, para ir al trabajo, y otra para volver. Ahí me dormía, bueno, mal dormido, pero dormía y me faltaba el sueño. Y entonces, ¿qué hacía yo? Familia, tenedme paciencia. Ahora no me provoquéis a nada, no me pongáis problemas. No estoy en condiciones, estoy haciendo algo que no debería hacer, pero las circunstancias de la vida me han puesto en esto. Y nos hace falta una casa para vivir y la única manera es esta, pues esta, la voy a hacer. La vamos a hacer y la hicimos, pero la familia unida, la familia unida, para salir de ese trance. Y después no, nunca más, claro. No, no, no. Venían las personas y no, mira, escucha, sábado porque es para Dios y el domingo que es para mi familia. No, no, no. Hay 5 días para la semana y allí todo lo que haga falta, pero sábado y domingo no, no. Te vuelvo a decir, ¿soy ejemplo? No. El ejemplo es Jesús. El ejemplo está en la Biblia. El mensaje está en la Biblia. Y yo vengo a hablarte de la Biblia. No vengo a hablarte de mí. No, no. Sí, te digo que a mí me costó ejercitar la paciencia. No poco, mucho, muchísimo. Y hoy en día, la juventud, no sé allá, pero aquí le dicen generación ya, porque ellos lo quieren todo ya. Fijaros que van con el móvil en la mano para que suena el mensaje y ya están contestando el mensaje. Ah, porque si no, el otro se molesta, se ofende. No, los mayores no. Bueno, contestamos los mensajes y los que me conocen saben que yo tengo mis obligaciones y tengo que descansar y tengo una vida y contestaré el mensaje cuando bien pueda.
Ahora esta semana estuve toda la semana predicando, pues mira, toda la semana sin contestar mensajes. No tengo tiempo, tengo que ocupar mi mente eh, en el tema en que estoy. No vengo a decirte, hermano, ten paciencia sin oración. No, pero tampoco es así, Señor, ayúdame que tengo que predicar hoy. Amén. No, no, no hago eso. No hago eso. Y Dios me bendice y me ayuda. Y aquí estoy dejándote este mensaje, que a lo mejor te ofende, pero no es ofensivo porque no es mío. Es un mensaje de las Sagradas Escrituras. Ten paciencia. Y la paciencia te va a llevar a la perseverancia. No, no hay perseverancia sin paciencia. Yo no lo veo posible. Y sin la perseverancia en la fe, bueno, no hay futuro. Pero yo te digo que no solamente esto, viéndolo de esa manera, no. Simplemente te falta un, una virtud de los frutos del Espíritu. Y ya con Apocalipsis 14:12 queda claro, pero si falta una virtud de los frutos del Espíritu es que no tienen los frutos del Espíritu. Por lo tanto, no hay cielo para ti ni para mí, hermano. Has de cultivar esa virtud de la paciencia, igual que los otros, claro. Pero a lo mejor esta es la más difícil. Esta incluso sea más difícil que amar a tu prójimo. Esta quizás sea más difícil que amar a tus enemigos, que perdonar a tus enemigos, porque la pelea aquí es otra, es contra nuestra inclinación humana al pecado. Y tenemos que luchar contra eso. Y llegar como llegamos a los frutos del amor, llegar también al amor, al perdón y a la paciencia. Y espero, no sé, haberte dejado claro este tema. Como dije antes, ofensivo, pero no es mi intención, claro que no. Vosotros sabéis que no tengo intención de señalar ni de ofender a nadie. De modo que si alguien se siente incómodo, eh, perdonadme, pero no es mi intención. Mi intención es esta, acercarte y acercarme yo también juntamente más a Cristo. No hay otra intención. Igual que Jesús, tengo un solo propósito y es la salvación, la tuya y la mía. Y Cristo tiene un solo propósito, que es la salvación. La tuya, la mía y de los demás, claro. El plan de salvación, ¿qué es? Es eso, la salvación. No hay otra cosa. Y erradicar el mal con la salvación.
es juntamente con ellos se erradicará el mal. Y ya está. Y con esto digo amén. Y si alguno tiene alguna pregunta, bienvenido sea. Podéis preguntar, claro. Bueno, si no hay preguntas, paso el micrófono a la persona que tiene, bueno, creo que Tommy estaba llevando el programa hoy. Tuya es la palabra, Tommy. Entre todos, hermano, muy interesante, hermano, muchas gracias. Personalmente me dejó meditando el tema. Le agradecemos y que el Señor los siga bendiciendo, hermanos, y gusta nos despide en oración. Claro. A ver, ¿hay algún pedido de oración especial? Sí, yo tengo uno y se llama Patricia. Patricia le detectaron cáncer en el útero y entonces, bueno, ya esta semana hablé con ella y gracias a Dios no está complicado porque no sé, digamos, los otros órganos no han sido afectados, pero hoy tiene la cita con el doctor para ver qué hacer con eso. Pues ella también está haciendo cambios de alimentación, cero azúcar, cero carnes, pero pues para que oremos por ella. Ella no es de la iglesia, así que pues yo estoy pues hablando con ella. Repíteme el nombre, por favor. Patricia, Patricia. Patricia. Pues oremos por Patricia. Y hazle llegar nuestros mejores deseos de salud, claro. ¿Eh? ¿De acuerdo? sí, porque todavía está, digamos, por Eneida Salud, seguirnos recuperando. Por una respuesta para una cita también. Bueno, oremos. Pues, hermano, no sé si se propició antes, es que hicieron una pregunta por YouTube. La hermana Doris hizo una pregunta sobre el tema. Ah, no, 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 no. Yo, como sabéis, no puedo Sí, aquí no, ver, no, no sí, lo sé hacer. tranquilo. Decidme vosotras la Sí, pregunta. sí, Venga. claro que sí, es que la acabo de escribir, entonces por eso abrió el micrófono. Dice, entonces cuando Dios dice, al que amó disciplinó, esa es la pregunta de ella sobre el versículo. Claro que sí. Claro que sí. Ah, veréis, eh, el otro día una hermana dice, hermano, se está orando por mí porque estoy pasando por crisoles, crisoles y crisoles. Claro que sí, pero la disciplina de Dios no es la tuya, que levantas la mano y golpeas y haces daño. No, Él tiene un propósito. ¿Y qué propósito es? Lo que te dije antes. Salvar tu alma tiene un solo propósito. Y te pone pruebas. ¿Para qué? Para mejorar tu carácter, el mío y el de todos. Es la obra de Dios esta. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes, somos duros. No queremos aceptar las cosas de Dios, nos cuesta y tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Así, con pruebas, con dificultades, pero a ver si me estáis entendiendo. No, Él no hace daño. No, el que hace daño es Satanás. El daño no hace. Él no hace daño. Para nada. ¿Ves? Dios le puso una prueba a Abraham. ¿Le hizo daño?
No. Cuando levantó el cuchillo dijo, para. Ah, pero ahora cambió Abraham y ya dejó de ser el dubitativo, el que no cree, el mentiroso, y suma y sigue. Abraham no estaba listo para la salvación porque dudaba de Dios. No, es mi hermana. Medio mentira, medio verdad. Total, mentira, claro. Era pecado. Sí, había un parentesco allí con su esposa. Pero ¿qué castigo le puso Dios a Abraham? No, Dios castigar no castiga. Tened en cuenta una cosa, que Dios sí permite que el enemigo nos ataque y nos haga caer. Caemos por nuestra propia concupiscencia. ¿Pero qué hace Él? Ese mal que nos trajo el enemigo lo torna en bendición. Tened en cuenta esto. Tened muy en cuenta esto. Dios no castiga, nunca jamás. Se ha visto en las Escrituras que Dios haya castigado. Ah, sí, bueno. Ah, Sodoma y Gomorra las ha borrado. Sí, el pecado, ya irremediable. Entonces sí. Pero a ti, hermana, que eres hijo de Dios, no, no. Yo recibo castigo ¿de qué? De los resultados de mi propia concupiscencia. A eso es lo que sucede. Porque en todo lo que pasa en el mundo hay una acción y una reacción. Esto es ley. Siempre hay una acción y una reacción. Siempre. A todo lo que hagamos. Bueno o malo. Y Satanás nos pone tropiezos. Nos quiere incluso matar, quitar la vida. Las enfermedades no vienen de Dios. ¿De qué crees que te castiga Dios? Antes sí. Antes el mundo creía decir, uy, no hagas eso que Dios te va a castigar. No. Dios no castiga. ¿En qué parte de la Biblia has encontrado que Dios castiga? Sí. Como Sodoma y Gomorra los borra. Claro que sí. Pero a lo que nosotros decimos castigo, esa es la consecuencia del pecado. Pongámosle algo así, tú matas a una persona y vas preso. ¿Es el castigo de Dios? No, es consecuencia de haber quebrantado la ley humana. Ley de Dios también, por supuesto. Te quiero explicar esto. Entonces Dios reprende. Sí que reprende. Claro que sí. Como a Abraham. Pero le hizo daño, ¿castigó Dios? No, castigo no pone Dios a su pueblo. Reprensión, sí, que no es lo mismo. Hermano, bueno, es que estábamos también como comentando este asunto. De pronto es como las palabras, ¿no? Porque la hermana se refiere al texto de Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y también hablamos allí con la hermana Alcira de un ejemplo que dice que al pueblo hebreo lo castigó, lo llevó en cautividad. Si es un castigo, y yo pues pienso que el castigo es perfecto porque es de Dios, el castigo de Dios, ¿no? Pero a ver, El de hermano, nosotros no.
A ver, ¿Dios castigó o ellos se apartaron de Dios y entonces ya no tuvieron defensa de Dios? No, Dios no los castigó. El castigo vino no porque Dios ponga un castigo. Eso fue consecuencia de ellos alejarse de Dios. Y Se pero alejaron de eso, Dios hermano, pero y es que eso es fueron, bíblico. Eso es bíblico porque eso lo dijo en claro, Levítico 26. Una claro, vez ellos llegaran a la desobediencia, el Señor dejó estipulado qué les pasaría y 7 veces claro, castigaría, hasta les dijo en profecía, 70 años irían en cautividad a ya. Babilonia. Obvio que fue culpa de ellos, es consecuencia. Claro, ahora estamos, y eso es lo que quiero explicarle a esta hermana, que yo no veo en las Sagradas Escrituras que Dios castigue. No, Dios castigar como tal, no. El castigo viene, ¿por qué? Porque tú ahora estás en pecado. Y si estás en pecado, estás en pecado. ¿eh? Y ya está. Por eso, pero no Entonces, va a castigar si usted no es entonces no pecado. es que descendió un castigo del cielo. A ver, te voy a nombrar a Job. Equívoco. Que venía su amigo Eleazar y decía, confiesa tu pecado porque Dios te ha castigado. ¿Y había pecado Job? No, Job no había pecado, pero eso fue único en la historia, única, porque eso era un mensaje que Dios dejaba para el pueblo de Dios, que el día que vengan los sellados, que estés sellado, eres pueblo de Dios y nadie ni nada te va a hacer daño, ni pecar, ni nada. Los 144.000 sellados, nadie puede tocarlo. ¿Cómo es esto? ¿No? Es propiedad de Dios. Tienes el sello de Dios y nadie puede tocarte. ¿Cómo es esto? No, no lo sé, pero es así. Entonces, Job es el anticipo, es para que sepas, para Sí, que pero para mí conozcas Job qué es va un a caso pasar. aparte. Bueno, esta es mi modo de entender las Sagradas Escrituras. Si vosotros no lo veis así, bueno, seguís eh, con el modo que Es que tenéis. lo que yo entiendo es que Dios no castiga como nosotros. Nosotros, Claro que no, Dios no castiga como es nosotros, no, que Él no castiga con ira. Y lo que usted dijo no. es muy cierto. Todo a la final es para bien para sus hijos, pero sí hay consecuencias y hay el castigo, si no Dios no lo hubiera dejado escrito, escrito está. Sí, pero eso, hay muchas cosas escritas, pero tienes que analizarlo. Pero el castigo de Dios a su pueblo es las consecuencias de alejarte de Dios. ¿eh? Ese es el castigo. Entonces verás, bueno, Sansón, mira, Sansón, ¿qué pasó con Sansón? ¿Dios lo castigó? No, Dios no castigó a Sansón. Él se alejó de Dios y Dios lo abandonó y perdió sus fuerzas. Y ya está. Ahora Dios, fíjate cómo obra Dios. Sansón dice, Señor, he pecado, perdóname, devuélveme la fuerza que voy a destruir este pueblo. Enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Y Dios le devolvió la fuerza, se prendió de las principales columnas y tumbó todo el edificio y cayó y lo mató a él también. ¿Esa era voluntad de Dios, que muriera Sansón? No, no era voluntad de Dios. Pero él dijo, Padre, esta agradó a mis ojos. No juntéis en yugo con los infieles, no, sí, esta agradó a mis ojos. Por eso, pero si hay un castigo es porque hay un mal comportamiento, entonces Dios castiga y Ah, aquí la ah, hermana Helen White también está hablando.
Ahorita Jessy va a leer y habla de que si hay un mal comportamiento, pues Dios castiga. Dios no va a castigar al que se porta bien, al que está tratando de hacer las cosas bien con el Señor, porque ni siquiera uno puede tratar de tratarse bien, sino el que entrega la voluntad a Dios y Dios empieza a trabajar, pero el que anda en rebeldía, duro de servir, pues viene un castigo, porque si no, lamentablemente nosotros no aprendemos de otra manera. Dios quisiera que no, pero a través del dolor es como uno empieza a aprender. No debiera ser así, porque el sabio aprende los errores de los demás, pero el inteligente aprende los errores de sí mismo. Yo quisiera ser sabia siempre. ¿Por qué tengo que estar siempre y yendo en plena rebeldía con el Señor? Entonces, ahí por eso él les decía, ustedes se van a alejar de mí, les decía al pueblo, vienen estas consecuencias en desobediencia, pero también vienen estas consecuencias en obediencia. Y entonces, ¿cuáles venían? Bendiciones cuando andaban en obediencia. Pero si iban en desobediencia, pues venía un castigo. Pues obvio que el Señor no es que baje fuego del cielo, sino que se retira y el enemigo entre, pero Dios lo permita. Es la manera en que Él castiga. Vigila nuestras pruebas, vigila nuestra situación, porque Él no nos deja pasar más allá en el fuego de lo que no podamos resistir. Pero Él castiga, pues no como nosotros, porque nosotros somos malos. Jessy va a leer algo. Ahora veo que me habéis entendido. Ahora, veréis, yo te cuento algo así de mi vida. Veréis, yo soy trabajador, una persona trabajadora, consecuente y persistente. Yo me pongo y sigo y sigo y sigo y sigo, ¿eh? Y ya está. Entonces, bueno, pues puse, como decís vosotros por allí, un emprendimiento. Bueno, pues un taller, un tallercito en el garaje de mi casa. Y empecé y seguí y bueno, al tiempo tenía 45 personas trabajando. Era el principal taller o el taller más grande, como lo queráis llamar, de toda la zona oeste y norte de Buenos Aires, que son 70 kilómetros a la redonda. Fijaros si Dios no bendice, bendición de Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios. Yo ahora lo veo. Y después nos ponemos aquí, otra vez lo mismo. Pusimos un asador de pollo de mi esposa y fue el asador de pollo que más pollo vendía, ¿sabes dónde? En la ciudad. No, en todo España. Porque nos lo confirmó, nos fuimos a preguntar, vino el del matadero un día, el propietario a hablar con nosotros y decir, ¿sabéis que vosotros sois el asador de pollo que vende más pollo en toda España? Yo, no, ¿cómo vamos a saber esto? Pues sí, dice, nosotros en la reunión de mataderos hablamos de este tema y salió que vuestro asador es el que más pollos vende. Pero no era esa la voluntad de Dios de vender pollos ni de tener taller. Ahora veo que esta era la voluntad de Dios y dio vueltas y vueltas y vueltas. ¿Para qué? Para acabar aquí ahora haciendo esto. ¿Castigo? No, no. Dios te guía si te pones en manos de Él. Y aunque no te guste y te parece que te va mal, no, no te va mal, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué decirte? Yo no sé cómo explicarme mejor. Yo no veo en la Biblia que a su pueblo Dios lo castigue. Castiga e incluso destruye otros pueblos, sí. Eso está Vamos claro, a muy claro. escuchar a la hermana Jessie, que ya tiene un texto que ha encontrado también para ir meditando Sí, sobre. sí, para que sigamos meditando. Es un texto que encontré muy interesante en Hebreos 12, del 6 al 11. Y fue después de buscar otro texto porque me llamó la atención la palabra disciplina. La disciplina tiene que ver con la moral, más enfáticamente la instrucción moral que se le puede dar a alguien o doctrinal. Pero acá le agrega más cosas
y dice que es el Señor el que lo hace, es lo que yo entiendo, ¿no? Dice el verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina, coma, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Donde Al este presente, ninguna disciplina rollo parece ser causa de gozo, también se sino de ejecutó a tristeza. hombres y Sin finalmente embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Ahí dice la palabra azota. yo quiero leer también aparte acá lo que le pasó al rey Sedequías. Dice, por orden de este, o sea, Sedequías presenció el degüello de sus hijos, también se ejecutó a los nobles y finalmente Sedequías fue cegado y llevado cautivo a Babilonia. El templo de Jerusalén y el palacio real fueron incendiados y se completó la segunda deportación a Babilonia. Eso estaba consignado, lo digo yo, en Levítico 26. Por la desobediencia, por la rebeldía del pueblo, se vio en la necesidad del Señor de castigarlo. Y pues estoy poniendo solo este ejemplo, pero castigar el pueblo en sí. Bueno, yo, como os digo, mi entendimiento no es que Dios castiga, sino que Dios se aparta y te viene entonces el enemigo. Estás solo ante el enemigo y el enemigo puede más que tú. Porque no es que Dios se aparta, te has También apartado comprendo lo tú. que usted dice, hermano. El rey Sedequías hizo lo malo ante Jehová. Habría que leer más todo el capítulo. Yo me acordé de Pero otro caso, el del rey David. Sedequías hizo lo malo ante Jehová. Y Yo me acordé de entonces, otro caso, hermano, escucha. sí, El rey David. El rey David Sí, censó al también. pueblo. Y él ahí estaba, digámoslo, en regla. Tal vez se le olvidó, no sé. Pero ahí el Señor le dice, escoge de estos 3 castigos. Y le da a escoger hambruna o persecución, o no me acuerdo ahorita el otro castigo. Son 3. Pero él le dimensiona 3 castigos. Entonces él dijo, no, pues mejor caer en manos de Dios que en manos de los enemigos. Mortandad, una plaga. Y sucedió una gran mortandad y murió gente del mismo pueblo. Y David oró al Señor, le dijo, Señor, he pecado. Entonces mire ese caso donde el Señor ni a David, que tanto lo amaba, se le rebaja y le da a escoger 3 castigos. Y es el Señor, ahí no dice Satanás, el Señor. Pero, Tommy, yo entiendo también la parte que dice el hermano Ariel. Sí, Es Dios quien castiga, como literal ahí lo dice. Pero yo lo que le entiendo a él, y yo también siempre lo he dicho, es que no es Dios el que coge el látigo y directamente le está dando a David. Es que Dios sí retira la protección y el que entra, como siempre, es el enemigo a maltratar y pues llevar a cabo el castigo que Dios le dijo cuál quería, pero no es Dios directamente, porque también en el espíritu de profecía dice que las últimas plagas sí, ese sí las va a enviar Dios directamente. Mientras tanto, ese es el modo operandi, llamemos, del proceder de Dios. No es Él directamente el que coge el látigo, pero sí viene el castigo y Dios castiga de esa manera. ¿Quién? ¿El instrumento quién es? Pues el enemigo, porque retiene bendiciones, el diablo entra, abrió la puerta y pues él es el que entra. Pero claro está, Dios lo permite y siempre es para bien para sus hijos, para bendición, para levantarlos de donde han caído y volverlos a encauzar al camino. ahora estamos de acuerdo. Amén, sí. O sea, Amén. yo entendiera Ahora lo que estamos de meditaba, acuerdo.
Es Ahora como que estamos de acuerdo. Dios pone la sentencia, pero no la ejecuta. El que la ejecuta es el enemigo, que él es el que hace No, el mal. claro, porque Eso es verás, lo que está que hace rato Dios, diciendo el hermano. que Dios te diga te va a pasar esto o aquello, no quiere decir que eso lo manda Dios, porque Dios sabe lo que va a pasar de aquí a siempre. Él tiene el conocimiento del futuro, que es algo que no entendemos nosotros, pero Él sabe el futuro de cada persona, Y no solo sabe el eso, futuro de hermano, todo. es que todo se le atribuye a él, porque nada se mueve sin que él lo permita. Entonces, Por eso Dios te sabe que traigo lo a que viene allí. colación, te traje a colación a Job, que Eleazar viene y le dice, confiesa, confiesa, que algo has hecho, has pecado. Sí, pero es que ese caso es diferente. ¿Por qué? Porque Sí, ya estos sabemos que es amigos diferente, porque es único tenían un en la conocimiento historia. de Dios que no fue enseñado por Dios y entonces lo acusaron. Eso es diferente. Pero que Eso es diferente. Sí, es Dios diferente. permite el castigo, o sea, él castiga, pero él no es el que ejecuta el látigo, llamémoslo así. Claro, es así, así lo veo yo. Eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que te quiero decir. Pero, además de esto, a sus hijos, a su pueblo, ese mal que trae el enemigo, él lo torna en bendición. Sí, eso termina siendo bendición. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No, eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. ¿Eh? Pero ese mal que te pone el enemigo, él lo torna en bendición. Y también Tú entiendo, hayas, perdona, bueno, tú hayas pecado o no, no importa. El mal que te trae el enemigo, eres pueblo de Dios, has hecho un pecado, no como David, claro, pero fíjate, David, aún con semejante pecado, que no ha sido uno, han sido dos pecados tremendos, él pide perdón a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que Dios lo perdonó y ya está. Sí, ¿Eh? de pronto es la forma como, o sea, como nos expresamos, porque si uno dice Dios no castiga, pues es como que es erróneo. es erróneo, sí, porque en la palabra dice que sí castiga. Es la Sí, pero no, forma, La Pero acción. el la método es acción. lo pienso que lo que está en discordia es el método. ¿Quién lo ejecuta? No que Dios no castigue, porque si Dios lo permite, pues Dios está castigando, se lo atribuye no, a él. no, ya sabemos y lo tenemos muy claro que Dios manda pruebas. Dios Pero dice permite pruebas. castigo la Pero palabra, es que dice, esto no es pruebas. ¿Eh? Ahora, el castigo, Dios, si estudiamos toda la Biblia, yo veo que castigo, Dios castigar a su pueblo, ¿eh? No, al pagano, sí, pero a su pueblo, Dios, como dice la hermana, levantar la vara, no, que hacemos cosas mal y pagamos las consecuencias, eso sí, pero luego Dios ese mal lo torna en bendición. Siempre he hecho eso, ¿eh? Bueno, Siempre he yo hecho quiero eso. aportar algo. Yo digo que también así como tú decías que hay una ley y una vez se infringe esa ley, también hay escenarios. ¿En qué lo veo? En el ejemplo que pone Tommy. Le da a David 3 escenarios de la manera en que él va a ser castigado y que lo va a permitir y quién lo va a ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cometió pecado y necesitaba que direccionara a David. Entonces, en ese escenario, entonces, ¿a qué sucede? Dios perdona, pero la consecuencia no la quita, porque a través de eso Amén, nosotros amén, aprendemos. amén. Estamos de acuerdo, claro que sí. Las consecuencias del pecado, aunque Dios perdone, no, tenemos que pagar las consecuencias, claro. El error que hemos hecho, bueno, eh, Y esa es si la hemos, manera en la que él castiga, pero quien ejecuta el castigo no es Dios directamente. a eso iba mi mensaje, que Dios
a su pueblo. A los demás sí, pero a su pueblo no. Dios no castiga. El castigo nos lo buscamos nosotros solitos al alejarnos de Dios. Es así de fácil y de sencillo. Así lo O- veo yo a través de, no, un solo versículo, no. Si vamos a hacer un, un mensaje en un solo texto, entonces veremos que nos podemos bautizar por los muertos, veremos que podemos comer animales inmundos porque levántate, mata y come, le dijo Dios a Pedro, que no tengas por inmundo a lo que Dios ha santificado. Y así podemos seguir y seguir en la Biblia basándonos en un texto, ¿no? Ahora, cuando nos ponemos a investigar toda la Biblia, eso es otra cosa. Quisiera Hay que otra pregunta. miráramos de Ok. pronto el texto que estábamos mirando de David. Es un ejemplo bueno y yo creo que une esos dos mundos que estamos tratando de decir, ¿sí? El del hermano Ariel, que es correcto, claro que sí, eh, pero también pues explicarle a las personas de pronto que no tienen mucha experiencia en la palabra, porque la palabra sí dice que Dios castiga, ¿sí? O sea, sí lo dice así. Entonces, Yo no niego esos claro, versículos. claro, Yo no niego esos versículos, pero como te digo, también hay es que, versículos que dice que hermano, la ley fue clavada en la cruz precisamente no es y no ya es el está. caso. Y No, si hermano. lees un solo versículo, No porque le hemos mostrado tres, ¿sí? no me estás entendiendo. Pero hermano, no, este versículo le va a dar también la palabra que le dio usted el Señor para entender, ¿sí? Si me lo deja explicar un momentito, Sí, vamos claro, a claro, entender. claro, Dice, claro. Primera de Crónicas 21 del 10 al 16. Mire, ve y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos tres castigos. Ahí lo dice. Ay, ahora me fue. Ya. Primera de Crónicas 21, 10 al 16. Fue después de que David hizo el censo. Ve y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. O sea, es el Señor con David. Entonces Gad, que era el profeta, fue a ver a David y le dijo, así dice el Señor, elige una de estas tres cosas. 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos o 3 días en los cuales el Señor castigará con plaga al país y su ángel, y aquí pareciera que fuera su ángel, traerá destrucción en todos los rincones de Israel. Es que noten cómo está escrito. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su compasión es muy grande y no caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga. Y miren cómo dice, ¿no? La forma de escribir. El Señor mandó contra Israel una plaga y murieron 70,000 israelitas. Entonces Dios envió un ángel para destruirla. Hasta acá uno pensaría que es Dios mismo el que envió el ángel, ¿sí? Entonces aquí va la parte que creo que el hermano Ariel nos está enseñando, ¿sí? Que el Señor nos está enseñando por medio del hermano Ariel. Entonces Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Está bien. Pero miren lo que pasa. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se lamentó y dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. Cuando ya dice ángel destructor, uno se da cuenta que este no era un ángel de los buenos, o sea, de la parte del Señor. Era un demonio. Dice, en ese momento el ángel del Señor se hallaba, este ángel ya es Jesús, se hallaba en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los jefes vestidos de luto se postraron sobre su rostro. Entonces, como ese juego de palabras pareciera que Dios envió un ángel de los suyos para destruir a su propio pueblo.
Pero cuando aparece la expresión ángel destructor y le ordena, basta, detén tu mano, es un demonio. Entonces acá estamos viendo que la forma de ejecución del castigo que Dios permite con David, porque se portó mal en ese momento, como permite con nosotros, es que Él le da permiso a uno de estos demonios y ejecuta esto que, bueno, en este caso David escogió la plaga. Este es como el escenario donde veo yo que se puede explicar de que la forma en que Dios ejecuta el castigo. Pero él dice que fue Dios, pero él no envió a un ángel suyo, él envió a un demonio, le dio permiso, como dice el hermano Ariel. Hay una pregunta en YouTube y también me llama la atención que es castigo, ¿no? Y es lo mismo que reprensión, la misma palabra. Observación sobre un error, una falta, amonestación o reprensión, que eso se usa mucho incluso en la palabra de Dios, en el Espíritu Profecía, la palabra reprensión es igual, ¿no? Según lo que investigué. Y pregunta la hermana Doris, ¿y las bolas de fuego que descenderán del cielo en el tiempo final, esto es castigo de Dios o no? No, ese no es este tema. Eso, a ver si eso es el versículo 15 de Mateo 24, si no recuerdo mal. Y veréis, ¿para qué el enemigo va a hacer descender bolas de fuego o nubes de fuego o de qué del cielo? ¿Para qué va a hacer esto? No tiene sentido. Esta profecía, yo estuve meditando en ella años. No le encontraba el sentido. ¿Por qué desciende fuego del cielo? ¿Qué engaño va a ser? ¿Qué tontería es esto? No tiene ni pie ni cabeza. Y yo lo buscaba como fuego literal. Yo buscaba como, claro, pero esto es profecía, es Mateo 24, no es Apocalipsis, pero es profecía. Y debemos tomarlo como Apocalipsis, porque es profecía. Y en profecía nada es lo que parece. No, no lo es. Ahora veréis, si estudiamos a Dios, veremos que Dios es fuego. Y tenemos muchos versículos de que Dios es fuego, pero vamos a que se le presenta la zarza ardiendo a Moisés. Dios se le presenta en fuego. Dios es fuego. Cuando desciende fuego eterno sobre Sodoma y Gomorra, entonces mentira la Biblia porque no está ardiendo. No, no desciende fuego eterno porque no está ardiendo. Me ha mentido la Biblia. No, la Biblia no miente. Dios es fuego y el eterno es Dios. Y descendió Dios eterno en forma de fuego y destruyó Sodoma y Gomorra. Y entonces aquí empezamos a hilvanar las cosas. Pero a mí me da, Jesús estaba allí en el bautismo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero luego estaban los apóstoles, los 120 en el aposento alto, y descendió el Espíritu Santo ¿cómo? En forma de lenguas de fuego sobre sus cabezas y entró en sus cuerpos. El Espíritu Santo también es fuego.
Y ahora el demonio, ¿qué está haciendo? Ahora, ya. Yo tuve el privilegio con mi hermano y yo, perdón, el burro por delante. Me cuesta, estoy ya cansado de toda la semana, porque no sé si lo sabéis, pero estuve predicando en otro grupo toda la semana, y entonces estoy cansadito, perdonad. Descendieron las lenguas de fuego sobre ellos, y fue la lluvia temprana, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora vemos que el fuego que hará descender Satanás del cielo es el Espíritu Santo, que yo le digo yo, falso. Así lo llamo yo, no, la Biblia no dice esto, pero es una falsedad, es un engaño. Y con los mormones estuvimos más de 2 años con 13 mormones de Helder. Los Helder, que son, bueno, pseudopastores, ¿eh? Algo así parecido a los pastores. Bueno, porque han estudiado teología, han estudiado para ello, no son voluntarios así, sí, van voluntarios al trabajo misionero, pero han estudiado primero teología. Y entonces estas personas me manifiestan que ellos oran y alto y claro, Dios por la mañana se levantan sabiendo, teniendo contestación una y otra vez de sus oraciones. Satanás imita al Espíritu Santo, imita a Dios, imita, él no puede ser igual. No, claro. Y bueno, nos extendería y nos haríamos largo aquí de este tema. A mí, hace unos años me habló el Espíritu Santo y me dijo, Ariel, no vas a ser salvo. Así, cortito, Ariel, no serás salvo. Y era a posterior, a poco tiempo de que había muerto mi esposa. Y yo estaba débil, estaba espiritualmente triste, muy triste. Y me lo creí. Él busca la debilidad humana y entonces en el momento de la debilidad, eh, pues caí. Y yo, como estaba acostumbrado, era un hombre de oración, de siempre, de niño, de pequeño ya. Y yo seguía orando. No importa, decía yo, Señor, no importa que no sea salvo, pero déjame estar contigo aquí ahora. Déjame al menos ser feliz aquí. Fijaros. Y fue pasando el tiempo y entraba en un sitio, porque veréis, tengo, como digo, trabajo en la obra, pero la obra a veces no son construcciones enormes y nuevas. No, hay reformas, bueno, voy a instalar un aire acondicionado o reparar un aire acondicionado. Y entonces entras en distintos salones, tiendas de mil cosas, bares, cafeterías, restaurantes, en todas clases de sitios. Y iba entrando en los sitios, me decían las personas, oiga señor, qué bueno que es usted. Y 2 años así, yo no comprendía esto. Y ya al último me estaba molesto. Dice, ¿pero qué? Le digo a una señora un día, una señora, que las señoras no hacen estas cosas, de decirle a un señor que no te conoce de nada, decirle,
qué bueno que es usted. Y yo, oye, ¿qué pasa? ¿Que tengo un cartel aquí? No, se le ve, señor, que usted es buenísimo. Y era mensaje de Dios. Y yo no lo comprendía. No, no era rebelde, no. Simplemente no comprendía este mensaje. Hasta que un día una chica que le daba estudios bíblicos, su hija, la operaban, vamos a hacerlo breve, y me dice, católica ella, me dice, ay Ariel, léeme este Salmo 91. Y yo me quedé ahí quieto, parado, sorprendido. ¿Católica? ¿Salmo 91? Esto no puede. Le digo, ¿tú lo conoces esto? Me dice, no. ¿Y por qué me pides esto? No lo sé. Ah, le digo, mira, yo ahorita, como dicen por allá, me vuelvo a la iglesia y retomo todo otra vez y esto es que Dios te está llamando a ti y a mí. Esto es mensaje de Dios. Esto es mensaje divino. Y así fue que Dios me ayudó a salir de ese engaño. Pero Él imita al Espíritu Santo. Y es muy difícil de discernir el Espíritu Santo falso del Espíritu Santo verdadero. A mí me engañó, te soy sincero, hermano. Y esos son el fuego que descenderá del cielo, no es fuego. Satanás, con todos sus ángeles, engañando a todo el que pueda. Y nos dice y nos previene que engañará aún si es posible a quien, a los escogidos. Y a mí me engañó. Solo que el Espíritu Santo se apiadó de mí y estuvo allí 2 años. 2 años estuvo persiguiéndome. Ariel, qué bueno eres. Ariel, qué bueno eres. Y no entendía el mensaje, no lo entendía. Y ese entiendo yo y lo he consultado, lo he hablado con otras personas, lo he hablado con pastores y coincidimos. Pero bueno, yo es lo que veo, Em, que, yo- que en los últimos días Satanás, como dice Jesús, vendrá como el león rugiente. Y eso es lo que está haciendo, engañando a todos. ¿Por qué creéis vosotros que es casi imposible predicarle el Evangelio, sobre todo a los pentecostales? Es imposible. No aceptan el Evangelio en la parte completa, porque ellos son cristianos, claro, pero hay una parte que no. ¿Por qué creéis? Porque está el Espíritu Santo falso. Ellos hablan con Dios. Todos los días oran y hablan con Dios. Y eso, ¿quién convence a alguien que habla con Dios de que ese no es Dios? Muy difícil de convencer. Y eso es lo que nos previene Dios. El espíritu del error mora en la iglesia. Ese es el mensaje, el espíritu del error. También lo llama así la Biblia, el espíritu del error. Y cuando venga el espíritu de verdad, nos hará ver. Esos son los mensajes de la Biblia.
Por lo tanto, no creo que esté equivocado al decir que ese fuego que desciende del cielo no es otra cosa que el espíritu del Lord que mora en la iglesia. Sí, sí, pero no es en la iglesia adventista, en todas las iglesias. No, no es solo en la iglesia adventista, no, no, no. En todas las iglesias. Ahí está. ¿Te he contestado? Bueno, ella se encuentra en YouTube, pero YouTube. pero yo quiero dar un aporte ya como para terminar, que encontré algo aquí de la hermana Helen White, que de lo que estaba leyendo Tommy, que me pareció muy bueno y encontré algo tan chévere y quiero compartirlo con ustedes. Claro que sí. Y es que me llamó la atención cuando estábamos leyendo ahí que Tommy, al iba leyendo, decía que aparece el ángel de Jehová, pero luego también aparece el ángel exterminador. Entonces, al leer esta parte de la hermana Helen White, pude entender por qué aparece el ángel del Señor y confirma del por qué aparece el ángel exterminador, que realmente él es el que levanta el látigo. Entonces, de pronto voy a leerlo, solamente son 3 parrafitos y ya dice: a la mañana siguiente el profeta Gad le trajo a David un mensaje. Así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre. Y ahí también Tommy había hecho un aporte ahorita por el interno de que ahí no dice 3 castigos, solo dice 3. Y aquí la hermana Helen White dice, escoge para ti 2 puntos, 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorrerán la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé a quien me ha enviado? La respuesta del rey fue: estoy en gran angustia, pero es preferible caer ahora en manos de Jehová. Ahorita vamos a explicar por qué en manos de Jehová. Porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Y esta es la respuesta del por qué aparece el ángel de Jehová. Y ahorita la hermana Helen sigue diciendo: la tierra fue herida por una pestilencia que destruyó a 70,000 personas en Israel. Mire lo que dice: la pestilencia no había llegado a la capital cuando vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. ¿Qué estaba haciendo el ángel de Jehová entre el cielo y la tierra? ¡Qué maravilla! Con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Pero qué curioso que aquí David, mire lo que le empieza a decir. Entonces David y los ancianos se postraron. ¿Por qué? Se postraron sobre sus rostros porque vieron al ángel de Jehová, vestidos de ropas ásperas. El rey imploró a Dios. ¿Por qué? Porque lo vio. En favor de Israel. ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. La realización, bueno, ahí dice, el ángel exterminador, ahorita aparece el ángel exterminador más adelante para no hacerlo largo. Dice, el ángel exterminador se había detenido entre las inmediaciones de Jerusalén. Estaba en el monte de Moria, en el área de Ornán Jebuseo, por indicaciones del profeta. David fue a la montaña y edificó allí, ¿qué? Un altar. Entonces me parece maravilloso que vio al ángel entre el cielo y la tierra, porque David sabía que a pesar de que el ángel había extendido la espada de destrucción, o sea, había autorizado que el ángel destructor fuera el que destruyera en ese momento con una plaga, también se le mostró a David y a los ancianos para que clamaran misericordia ante Dios y parara ¿qué? Parara la plaga. Por eso todos esos castigos que no ejecuta Dios, pero que permite Dios, Dios está mediando entre el cielo, Jesús, y la tierra. ¿Para qué?
para que todo obre para bien para con sus hijos, no para destrucción para su pueblo. Gracias. Bueno, ahora me estoy acordando, vamos a ser muy breve, Nínive, ¿verdad? Fue el profeta a decirle, Dios los va a destruir. Y se arrepintieron, ¿y qué pasó? No la destruyó, no la destruyó. Entonces depende de nosotros. No es, yo no veo que Dios castigue a sus hijos, a otros pueblos sí, a los, eh, a los inconversos, a los, sobre todo a los idólatras, sí, sin lugar a duda. Pero a su pueblo no, yo no veo el castigo de Dios. El castigo de Dios está en que yo me alejo de Dios y me vienen las consecuencias. Ese es el castigo que yo veo en las Sagradas Escrituras, ¿eh? Bueno, Y si no hay más preguntas, qué bonito, qué bonito. Hoy ha habido preguntas. Me alegro. Me alegro mucho. Qué eso le iba a bien. decir, hermano, mire, ahí pregunta. Ahí hubo, bueno, un debate santo porque pues también de eso se trata, ¿no? No de decir todos sí, 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 sino que todos aprendamos. Muchas gracias, hermano. Señor lo siga bendiciendo y disculpe si fuimos muy incisivos. No, Yo no, sé, al contrario, te acabo de decir, me alegro. Me alegro porque veréis, ha estado Cristo en la sombra, Cristo desaparecido mucho, mucho tiempo y sigue pretendiendo que Cristo siga desaparecido. Y están pretendiendo como esto, como este tema. Si haces esto, Dios te castigará. No hagas esto, no hagas lo otro, que Dios te va a castigar. Y eso sigue existiendo. Y sigue existiendo que Dios en la Iglesia Católica, Cristo, no, casi no existe, es la Virgen María y cosas por el estilo. Entonces es el primer ángel poner a Cristo en su sitio. Y de eso, eh, eh, bueno, de eso todos los que estamos aquí pretendemos, procuramos, queremos. Usa la palabra que quieras, poner a Cristo en el pedestal que le toca estar. Amén. amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Si nos despiden, oración, por favor. Jesús querido, aquí estamos un grupo de tus hijos ansiosos de tu palabra, ansiosos de tu pronto regreso. Y aquí también hay pedidos que se han hecho por distintos motivos. Acude según tu voluntad a estos pedidos, unos de salud y otros de varias cosas. Atiéndelos, Señor. Te ruego que en tu inmenso amor y misericordia, que nos has mostrado a través de toda la Biblia, que eres tardo para la ira, que eres paciente. Te queremos pedir que seas paciente con nosotros y perdones nuestros pecados, Señor. Despídenos de esta hermosa reunión de hoy con tu Santo Espíritu que nos acompañe. En el precioso nombre de Jesús. Amén.